De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, seguimos aquí, vamos a hablar con Juan Carlos, abogado constitucionalista y expresidente de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Juan Carlos, Apitz se dice así, Apitz, porque tú sabes que los Apitz. apellidos, Apitz. Sí. ¿De dónde es ese apellido, por curiosidad? Alemán. Ah, entonces Apitz. Tiene que Vinimos decirse huyendo, con personalidad. mi tatarabuelo vino huyendo del nacionalsocialismo. Y bueno, Sí, en verdad, no, en esa época tuvo la discrecionalidad de darse cuenta de lo que estaba pasando alrededor y no se dejó llevar por las masas, porque en ese momento todo el mundo era nazi allá en Alemania. sí, pero su religión no le permitía en ese momento participar en el nazismo. Salió de Alemania, le vendieron la posibilidad de irse a Holanda, que era un país de mucha tolerancia religiosa, y de ahí saltó a las islas antillanas, Menos mal que se fue, Aruba. Sí, porque podría haber corrido la suerte de Ana Frank y su familia, ¿no? exactamente. Creo que salió a tiempo, se vino aquí a Aruba, y en Aruba tuvieron un tiempo y luego, bueno, saltaron a lo que era el puerto más importante de Occidente, que era Cumareo, en el estado Falcón. Oye, interesante recordar esa historia, Juan Carlos, porque son cosas de derechos humanos que algunos niegan que existió el holocausto y niegan lo que pasó, y realmente pasó y mucha gente sufrió. Y bueno, por suerte te trajo aquí a Venezuela y a tu familia y mira ese recorrido tan increíble que han hecho. Oye, ¿sabes qué digo con tristeza? Que Venezuela, que es un país fundador del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, el primer presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue don Rómulo Gallegos. Hoy Venezuela, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Venezuela ha denunciado el tratado y está al margen de ese sistema de protección de derechos humanos. Y cuando el gobierno de Rómulo Gallegos fueron los primeros que en las Naciones Unidas aceptaron a Israel como un Estado. Así Y es. por eso, bueno, reconocen la labor venezolana en Israel y la democracia. Éramos más elevados diplomáticamente, internacionalmente, hemos como retrocedido entonces. Pero es que también quiero recordar que la primera visita al exterior que hace el presidente fallecido Hugo Chávez fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en ese momento su declaración fue: este será el gobierno de los derechos humanos. Mira dónde estamos el día de hoy. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se desvirtuó, crees tú? No, yo creo que el gobierno no tiene de ninguna manera interés de mantenerse en ese sistema de protección de derechos humanos porque le molesta, le es incómodo. Todas las sentencias en las cuales ha participado el gobierno ha salido, bueno, derrotado. Todas las 10 sentencias que hay contra Venezuela, particularmente las últimas contra este gobierno Sí. del régimen chavista, ha salido De desfavorecido. hecho, hay unas declaraciones recientes que son muy fuertes de las Naciones Unidas. Ya no es la Organización de Estados Americanos, Sí. es la que se pronuncia y sobre todo la Comisión de Derechos Humanos señalando a Venezuela y además que declara a Venezuela que hay una hambruna por encima de lo que dice la Cancillería, que ella dice con toda responsabilidad que aquí no hay ninguna crisis humanitaria, pero lo corroboró la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que Venezuela ante los ojos del mundo está seriamente comprometida en cuanto a su defensa y respeto a los derechos humanos, pero es que también, no solamente la ONU, hoy Venezuela pierde la presidencia del Mercosur porque para los países miembros del Mercosur, Venezuela no cumple con los estándares democráticos que exige esa organización. Pregunta, lo perdió porque lo que dice Mercosur, los 4 miembros, incluyendo Uruguay, que está aliado con Venezuela, dice, si Venezuela para diciembre no cumple con todos los requisitos, sale de Mercosur. Bueno, hoy perdimos la presidencia. Lo que Sí, puede pasar... ya se declaró que Venezuela ya no es presidente. No puede ejercer la presidencia porque no cumple con los estándares democráticos que exige Mercosur, pero además se dice que si de aquí a diciembre no cumple con esos lineamientos de Mercosur, entre otras cosas, de Estado de Derecho, de respeto de derechos humanos, bueno, tendrá que salir de Mercosur. Es muy grave la imagen que tiene Venezuela en el extranjero, ¿no? Y ojalá que esto no suceda porque también para cualquier otro gobierno les gustaría pertenecer a Mercosur. Ojalá que haya una amonestación o que lo prolonguen, porque imagínate, estábamos hablando también antes de entrar en cámara sobre las posibilidades de salida que se han hablado, los escenarios, o que se quede permanentemente hasta siempre y todas las distintas temas que se están hablando, inclusive de diálogo. ¿Por qué no abordamos algunas de ellas, por ejemplo, de qué pasa si hay alguna ausencia absoluta en la presidencia? A ver, la salida política y pacífica que le hemos buscado a esta situación de incomodidad con las políticas del gobierno es un referéndum revocatorio. La mayoría de los venezolanos... Constitucional, pacífico, electoral, Así es. todos los apellidos. Ahora bien,
el gobierno ha centrado toda su estrategia en que ese referéndum revocatorio se realice el año que viene, porque dice nuestra Constitución Nacional que de producirse en los 2 últimos años la revocatoria del mandato, debería asumir el vicepresidente ejecutivo. En lo personal yo tengo otra opinión, creo que una situación como esa sería una burla a la soberanía popular. Me voy a permitir presentar estas láminas para que nuestro público pueda ver un poco cómo regula nuestra Constitución las causas de ausencia absoluta. Se habla de muerte, de renuncia, de destitución, de incapacidad física o mental, abandono del cargo. En estas primeras 5 circunstancias... Que se muere, que renuncie, que lo destituyan, que es. tenga incapacidad física o mental, que no sé quién declara eso, o por abandonar el cargo. El Tribunal Supremo de Justicia, con una junta el tribunal puede decir, autorizada por el Tribunal Asamblea Supremo no tiene ningún tipo de potestad sobre ninguna de esas. Sí, finalmente la Asamblea Nacional tendrá que emitir su opinión en el caso de la incapacidad física. Ahora fíjense, en estas primeras 5 circunstancias de ausencia absoluta presidencial, no media la soberanía popular. En estas 6, estas primeros 5, no media la soberanía popular, donde sí participa la voz del pueblo, cuando se produce la revocatoria del mandato. Cuando se produce la revocatoria del mandato, el mismo artículo 233 regula la respuesta o la solución para esto de la siguiente manera. Si esa ausencia absoluta se produce antes de tomar posesión en el cargo, se encarga el presidente de la Asamblea Nacional y a los 30 días siguientes se producirá una elección presidencial. Un voto universal, directo y secreto, van a elegir un presidente de la República. Ahora, si la ausencia absoluta se produce luego de la toma de posesión de cargo de presidente de la República, pero durante los primeros 4 años del periodo constitucional, nuestra Constitución, en el artículo 233, establece que se encarga el vicepresidente ejecutivo, pero deben llamar a elecciones presidenciales en los 30 días siguientes a que se produce la ausencia absoluta. ¿Dónde está acá, mi manera de ver, una salida constitucional que coliden normas constitucionales? Si se produce la ausencia absoluta durante los últimos 2 años del periodo constitucional, se establece que debería encargarse el vicepresidente ejecutivo y se encarga por el resto del periodo. ¿Sí? Esta es la manera en que nuestra Constitución regula estos supuestos de ausencia absoluta. A mi manera de ver, en respeto estricto a nuestra Constitución, en este último supuesto de encargaduría del vicepresidente ejecutivo, no pudiera darse en el caso de la revocatoria del mandato, donde media la soberanía popular, porque cuando tú revocas un presidente, estás revocando un gobierno, estás revocando una política económica, una política social, una política sanitaria, una política alimentaria, una política de medicinas, hospitalaria. Es decir, se revoca todo un gobierno. El vicepresidente ejecutivo no pudiera encargarse, porque a mi manera de ver, aquí hay una colisión entre el artículo 233 y el artículo 5 constitucional que establece la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Interpretando la Constitución y dentro de lo que dice la ley, de por qué no se podría quedar el vicepresidente en caso de un revocatorio, a pesar de que ocurra en el 2017. Sí. Entonces, que nuevamente... Sí. Quiero decir primero que todo que esta interpretación constitucional no justificaría que el revocatorio se hiciera el año que viene. Digamos, siguiendo las pautas de las normas del CNE de 2007, el revocatorio puede hacerse perfectamente este mismo año, ¿sí? Ahora bien, si llegara a pasar por cualquier circunstancia que se realice en el 2017, lo que he venido planteando seriamente es que nunca puede encargarse el vicepresidente ejecutivo y que necesariamente, una vez que se revoque el mandato, deberán realizarse elecciones presidenciales nuevamente para elegir un presidente que termine los 2 últimos años de gobierno. ¿Por qué? Porque el artículo 5 constitucional te dice, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Y concluye este artículo diciendo, los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Por lo cual, si tú revocaste el mandato acá, que es una de las causas de ausencia absoluta, no pudieras dejar el vicepresidente ejecutivo encargado. Aquí hay lo que se llama en técnica constitucional
una colisión, un choque entre el artículo 233 que regula las ausencias absolutas y el artículo 5, que es una disposición fundamental de nuestra Constitución, lo que lo hace efectivamente una democracia participativa. Pero si existe esta contradicción, ¿quién puede resolverlo? ¿El Tribunal Supremo de Justicia? Yo creo que primero la resuelve el venezolano, que el venezolano esté convencido que estamos en una democracia participativa, que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que debe darse cumplimiento a ese artículo 5, que los órganos del Estado emanan de esa soberanía popular y que pase lo que pase, su voz tiene que ser escuchada. Un revocatorio no puede ser inútil. Si revocas, revocas un gobierno y eso implica que revocas también el vicepresidente ejecutivo. Ahora, abogado, doctor Juan Carlos Apitz, que está con nosotros. Hay muchos rumores Sí. y lo dicen en las noticias, pero ya no es rumor, porque lo dijo el vicepresidente, lo dice Aristóbulo, lo dice Diosdado Cabello, presidente del PSUV, lo dicen distintos voceros de la oposición, que hay un diálogo y se está negociando algo, y ese lleve y trae y va y ven que tiene Zapatero también dice que es una negociación. Y yo creo que es importante plantear los escenarios, porque cuando algo se negocia, yo cedo en algo, tú cedes en algo, yo pierdo algo, tú también. Y uno de los escenarios que podría estar es, bueno, la fecha de revocatorio, si se hace este año, si se hace el otro, si que cambia unos presos políticos de otro, pero otro de los escenarios que se ha hablado es quizás sea la renuncia del presidente y convocar a elecciones generales, incluyendo las de gobernadores y eso. Se estaría hablando de una fecha antes, una fecha después, pero desde el punto de vista constitucional, ¿cuál sería el procedimiento y si esto es democrático, constitucional, pacífico, electoral? Todo lo habla siempre de esta posible renuncia y negociación de elecciones generales. Pero lo primero que tengo que decirte es que el diálogo es una herramienta útil en la arena política. Es decir, no se puede hacer política con P mayúscula si no hay diálogo entre las partes, entre los actores políticos. Eso no tiene nada de malo ni tiene nada de perjudicial. Ahora bien, un poco lo que ha sucedido últimamente en horas recientes es que, bueno, ha quedado patente para todo el mundo que ha habido diálogos entre el gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática para buscarle salida a la exigencia del referéndum revocatorio. Por cierto, que creo que aquí ha habido como un malentendido, porque quien efectivamente concretó que había habido ese diálogo fue el presidente de la Asamblea Nacional, por lo cual eso demuestra que no hay nada escondido, sino que más bien ha sido el presidente de la Asamblea Nacional quien ha dicho, quien ha revelado que han habido conversaciones. Por cierto, aparentemente de 3 reuniones que se pactaron, 2 se realizaron y en una tercera el gobierno no fue a la reunión. Por cierto, que llama mucho la atención que varios voceros del gobierno son los que hicieron del conocimiento público que se estaba reuniendo la Mesa de la Unidad con el gobierno. Quiero recordar que este es un gobierno sumamente fragmentado, que en este gobierno hay sectores radicales que no ven con buenos ojos esos diálogos entre el gobierno y la Mesa de la Unidad. Pareciera ser que el gobierno está secuestrado por estos radicales. Pero el radicalismo de lado y lado, que ven mal un diálogo de cualquier solución y cada uno quiere un extremo y desconocer al otro. Cuando yo estoy de acuerdo contigo, creo que lo mejor es siempre dialogar y siempre una negociación. Y uno pudiera preguntarse, por ejemplo, bueno, pero ¿por qué dialogan con el gobierno y no dialogan con el CNE? Bueno, para nadie es un secreto que todos los poderes públicos están secuestrados por el gobierno y que las rectoras del CNE terminan haciendo lo que el gobierno les dice que hagan. Por lo cual, como dice uno por ahí, si me muerde el perro, no hablo con el perro, sino que voy y hablo directamente con el amo. Así que no tendría ningún sentido hablar con el CNE, sino directamente con el gobierno, porque ese poder público, como es el poder electoral, está secuestrado por el gobierno. Ahora bien, yo creo que se pueden obtener algunas condiciones favorables para la realización del próximo evento del revocatorio, que es la recolección del 20% de las firmas. Yo me voy a someter a lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional en esta opinión. Él dijo, estamos dialogando para conseguir unas condiciones favorables para realizar el revocatorio este año y que hayan... Bueno, ya veremos cuando se revele específicamente si hubo una negociación a cambio de que se consiguieron esas buenas condiciones para recolectar el 20% de las firmas. El diálogo no es malo, lo que tiene que haber es transparencia para los venezolanos. Sí, porque el venezolano tiene los nervios a flor de piel. Juan Carlos, un placer hablar contigo.
pronto oportunidad nuevamente en el brindada. programa, porque nos aclaras muchas cosas y puntos de vista interesantes. Juan Carlos Apitz, abogado constitucionalista, expresidente de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Yo me despido de ustedes, les doy las gracias siempre por su sintonía y les recuerdo que se les quiere. Hasta luego.